Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Gómez González. Voy a exponer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución jurídica autónoma que forma parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el continente americano. Fue creada en 1979 con sede en San José, Costa Rica, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, un tratado internacional adoptado en 1969. ¿Cómo está integrada la Corte? La Corte está integrada por 7 jueces independientes y de alto nivel moral, elegidos por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos por un periodo de 6 años, con posibilidad de una reelección. ¿Cuál es su propósito? La Corte tiene como objetivo principal garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Convención Americana. Además, busca promover una interpretación progresista de las normas de derechos humanos en el continente americano. En resumen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos actúa como un garante supranacional de los derechos humanos, velando por su cumplimiento en los países que han aceptado su competencia. ¿Cuáles son las principales funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entre ellos, considero yo los más importantes. En el primero, la función contenciosa, una función consultiva, una supervisión de cumplimiento de sentencias, desarrollo jurisprudencial y la promoción de los derechos humanos. Abordando cada una de ellas, tenemos que en la función contenciosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la capacidad de resolver casos en los que se alega que un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos, que es la OEA, ha violado los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados de derechos humanos en el sistema interamericano. En el caso de grupos vulnerables, esto incluye la protección de comunidades indígenas y afrodescendientes, mujeres víctimas de violencia de género, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y personas LGBTIQ. Ejemplo de ello, tenemos el caso de los pueblos indígenas quichua de Sarayuc contra Ecuador, en donde la Corte protegió los derechos colectivos de una comunidad indígena frente a la explotación petrolera en su territorio sin consulta previa. En el punto 2, que es la función consultiva, entendemos que la Corte puede emitir opiniones consultivas a solicitud de los Estados miembros o de otros órganos de la Organización de los Estados Americanos. Estas opiniones aclaran el alcance de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos, proporcionando una guía fundamental sobre la interpretación de normas en contextos que afecten a grupos vulnerables. Ejemplo, es la opinión consultiva OC 24/17 sobre la identidad de género y no discriminación a parejas del mismo sexo, donde la Corte reafirma la protección de las personas LGBTIQ. En el numeral 3, que es la supervisión de cumplimiento de sentencias, la Corte supervisa que los estados condenados cumplan con las reparaciones ordenadas. Estas reparaciones suelen incluir medidas de restitución y rehabilitación para las víctimas, reformas legislativas y administrativas para prevenir futuras violaciones, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y la capacitación de funcionarios públicos en derechos humanos. Los casos relacionados con grupos vulnerables frecuentemente incluyen medidas estructurales para abordar discriminaciones sistemáticas. En el cuarto, que es el desarrollo jurisprudencial, la Corte ha desarrollado principios y estándares que amplían la protección de los derechos de grupos vulnerables. Por ejemplo, el enfoque interseccional para analizar múltiples formas de discriminación, la obligación de garantizar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, la prohibición absoluta de la tortura y tratos crueles en personas privadas de la libertad. Estos precedentes fortalecen la implementación de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Y en el último, que es la promoción de los derechos humanos, a través de sus decisiones, la Corte también contribuye a sensibilizar a los estados y a la sociedad civil sobre la importancia de proteger los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Esto crea un efecto preventivo y educativo en la región. Ah,
En esta diapositiva tenemos el impacto que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la defensa de los derechos humanos. Las funciones de la Corte han sido fundamentales para garantizar la justicia y la reparación de las víctimas, así como para promover estándares elevados de derechos humanos. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de la cooperación de los estados y del compromiso de las sociedades para respetar y proteger estos derechos. La Corte Interamericana desempeña un papel crucial en la defensa y promoción de los derechos humanos en los países que forman parte del sistema interamericano. Su impacto se manifiesta en diversos ámbitos, como los podemos ver aquí. El primero, que es la protección de las víctimas de violencia de derechos humanos a través de sentencias vinculantes, es decir, la Corte emite sentencias de carácter vinculante para los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas decisiones buscan reparar las violaciones sufridas por las víctimas, incluyendo medidas como indemnizaciones, rehabilitación y garantías de no repetición, y a través de medidas provisionales mediante las cuales la Corte puede ordenar medidas urgentes para proteger a personas o grupos que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daños irreparables. También tenemos el fortalecimiento del marco jurídico de derechos humanos. Tenemos la interpretación de normas internacionales mediante las cuales la Corte contribuye al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos al interpretar y aplicar la Convención Americana y otros instrumentos internacionales, y la jurisprudencia progresista por la cual las sentencias de la Corte han establecido estándares fundamentales en áreas como el derecho de la vida, la libertad de expresión, la protección de comunidades indígenas y al acceso a la justicia. En el tercer punto tenemos la generación de cambios legislativos y estructurales a través de reformas internas en las que las decisiones de la Corte a menudo llevan a los estados a modificar leyes, políticas públicas y prácticas institucionales para alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos, y el fortalecimiento del Estado de Derecho, por el cual la Corte exige que los estados implementen mecanismos efectivos para prevenir y sancionar violaciones de derechos humanos. Tenemos en el siguiente punto la visibilización de problemáticas sociales, como el emprendimiento de víctimas y comunidades, es decir, la Corte da voz a personas y colectivos que han sufrido abusos, visibilizando sus casos en el ámbito internacional, así como la conciencia pública, es decir, las audiencias públicas y sentencias de la Corte generan atención sobre problemas estructurales como la discriminación, la violencia de género y las desigualdades sociales. Y finalmente, la promoción de la cooperación regional a través de diálogo entre estados y sociedad civil, es decir, la Corte fomenta la interacción entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y otros actores en la búsqueda de soluciones a problemas de derechos humanos, y referente para otros sistemas regionales, pues mediante su labor sirve de modelo para otros tribunales internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos. Ahí la siguiente diapositiva. Tenemos ejemplos prácticos, ejemplos de impacto significativo. Se han suscitado diversos, entre ellos, considero yo, de los más relevantes, el primero es el caso Velázquez Rodríguez en Honduras. Este caso sentó precedentes sobre la responsabilidad estatal frente a desapariciones forzadas. También tenemos el caso Atala Rifo e Hijas contra Chile. La Corte condenó la discriminación por orientación sexual, estableciendo estándares sobre igualdad y no discriminación. Y el tercero, casos sobre pueblos indígenas. En este caso, ha protegido derechos colectivos, como en el caso de la comunidad Moiguana contra Surinam, asegurando tierras ancestrales y reconocimiento cultural. Finalmente, en conclusión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendemos que es un pilar esencial para la promoción, protección y desarrollo de los derechos humanos en América, influyendo tanto en la reparación de violaciones concretas como en el fortalecimiento de los marcos legales y democráticos en los Estados miembros. Gracias. Ay, ¿cómo detengo esto?